Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto volver a reencontrarnos en una nueva edición de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Como estaba previsto, el sábado se han cerrado las listas, o por lo menos la presentación de las listas de candidatos para lo que serán las PASOs 2017. Hay algunas sorpresas. Mañana se tienen que oficializar los distintos candidatos que se han presentado en los frentes que van a conformar, que van a confrontar en estas PASOs 2017. El Frente Jujeño Cambiemos, que lidera el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, ha presentado una lista única que lleva a Mario Fiat, al actual ministro de Salud de la provincia, como candidato a senador, y a la doctora Gabriela Burgos como candidata a diputada nacional. En el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores, el licenciado Gastón Remy, y será el candidato a senador, mientras que Alejandro Vilca buscará la banca de diputados nacional. Donde va a haber competencia, vayan preparándose, va a ser en el Frente Renovador Un País, 3 listas, ya te voy a ir contando en el devenir del programa, 3 listas, va a haber una dura competencia en el Frente Renovador Un País, y en el Frente Justicialista 6 listas. Hasta hoy 6 listas, 4 de ellas bastante importantes, así que también va a haber una fuerte competencia en lo que hace en el Frente Justicialista. Nosotros tenemos un programa así, rapidísimo, como tiene que ser. Ya se puso en marcha oficialmente ya la campaña, así que ya estamos con la primera invitada. Como no podía ser de otra manera, en Punto de Vista está con nosotros la candidata a diputada nacional en primer término del Frente Jujeño Cambiemos, la actual diputada nacional que va a ir en busca de su reelección, y estoy hablando de la doctora Gabriela Burgos. Gaby, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿no? No, gracias a vos, César, por invitarme. ¿Cómo están? Venís de San Pedro, me estabas contando, sí. un acto importante, ¿no? Que tiene mucho que ver con la temática de la mujer. Sí, así es. La diputada provincial Gladys Méndez, que preside la Comisión de Género en la legislatura, comenzó un ciclo sobre el tema de la mujer la mujer en la historia, ¿sí? Cómo se posicionó y cómo a veces la tinta con la cual se escribe la historia no le permitió posicionarla en los lugares trascendentales, que tuvo mucho que ver con la historia argentina, con la lucha de la independencia, las guerras que se enfrentaron acá en búsqueda de la independencia, los enfrentamientos entre unitarios y federales. Si nos repuntamos más a la historia atrás, universal, en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, donde siempre la mujer estuvo presente, pero siempre relegada, ¿no? Sí. Siempre olvidada en la historia, así como siempre, como decimos que en la historia argentina se olvidaron de la función que cumplió Jujuy, de la realidad que cumplió Jujuy en la lucha con la independencia, en búsqueda de la independencia del país. Bueno, de la misma forma las mujeres fueron olvidadas. Y la idea es que a través de estas presentaciones que se están haciendo con el apoyo del colegio o del círculo de historiadores de la provincia de Jujuy, 2 historiadoras estuvieron en el día de hoy, empecemos a narrar y a desempolvar, ¿no?, esas realidades, claro, de las mujeres. Bueno, en el caso me invitaron para que estuviera presente para hablar de la realidad de la mujer en la política, así que un honor para mí. Está buenísimo. El día sábado, en un hotel céntrico de la capital jujeña, el Frente Jujeño Cambiemos presentaba oficialmente sus candidatos en la voz y en la palabra del gobernador de la provincia. Y cuando te tocó dar el discurso, entendimos un discurso de una persona
agradecida con su militancia, pero además emocionada por la responsabilidad, la nueva responsabilidad que tu partido y que todo el frente que integra Jujuy, el Frente Jujeño Cambiemos, te depositaba en tus espaldas para llevar la voz de Jujuy al Congreso de la Nación. Contame esas sensaciones, digamos. Queríamos hacerte un reportaje, dijimos no la vamos a tener el día lunes, dejemos que se tranquilice, pero bueno, nos pareció la verdad que fue conmovedoras tus palabras. Sí, la verdad que estaba muy emocionada el sábado y como decimos, me quebré en ese momento al ver tanta militancia, tanta gente y el apoyo y el cariño que recibí de cada uno de ellos, y la confianza depositada en mi persona por mi partido, ¿no? De decir, bueno, ya lo habían hecho en la elección anterior, me dediqué a trabajar como tenemos que hacerlo, no es que estoy valorando eso como lo que tenemos que hacer, claro. Vamos en representación de todos aquellos, en primer lugar de los que depositaron el voto de confianza, pero de toda la provincia de Jujuy, porque uno no trabaja para un sector, nada más trabaja para todos, aunque no compartan la ideología política. Sí. Y que mi partido haya depositado nuevamente esa confianza y me haya colocado en este lugar, ¿no? De encabezar la lista de diputados, la verdad me llenó de emoción. Y al ver tanta gente ahí presente y la calidez con la cual me recibieron, hizo que uno se quiebre y ahí confluyen otras emociones, ¿no? La familia, al ser mujer uno deja algunas cosas. Sí, Yo tengo un niño de 14 años, cuando comencé allá en Buenos Aires mi niño estaba en 6º grado. Sí, y ahora está en 2º año. Claro. Y cómo evolucionó él, mucho tiempo de ausencia, ¿no? No es tampoco la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. Claro. Y bueno, son cosas que a veces uno nos reposicionan y nos hacen repensar. Pero el apoyo de él lo tengo antes de tomar la decisión de aceptar. Claro. Lo hablé con él. Lo hablé con mi familia, lo hablé con mi pareja, con mis más allegados, con la gente que comparte conmigo, que trabaja conmigo, tanto acá como en Buenos Aires. O sea que fue una decisión que lo hice en equipo, como se dice. Está bien. ¿Y qué significa, cuáles son tus sueños o cuáles son las expectativas, si que el jujeño así lo decide, cuáles serán tus tareas o lo que vos crees importante en esta nueva etapa en el Congreso de la Nación? Vos bien lo dijiste, César, en esta nueva etapa, ya de por sí estos 2 últimos años fueron una nueva etapa, ¿sí? En el Congreso, muy diferente a los 2 años anteriores de trabajo. Estos años fueron de trabajo intenso en cuanto a buscar los consensos dentro del Congreso, claro. ¿No? Ten en cuenta que de lo que va del año pasado a este año, en el Congreso se sancionaron 125 leyes, 101 leyes en el periodo 2016 y en lo que va de este año 24 leyes. Y eso se logró gracias al trabajo en la comisión, buscando los consensos. Y cuando digo buscando los consensos es la posibilidad de transformar los proyectos. Y los proyectos no fueron todos enviados por el Ejecutivo. Y eso es un dato muy importante. Sí, sí. Eran proyectos de diputados y diputadas que se generaron, que fueron presentados ahí, que se trabajaron, se modificaron. Y se consensuaron, dejaron de ser la escribanía, digamos. Totalmente. Que era antes, ¿no es cierto? Es que sí era una escribanía. Nosotros antes no podíamos modificar absolutamente nada. Así como venía, así bajaba y así tenía que ser aprobado. O sea que el trabajo de investigación, de profundización, para poder mejorarlo, enriquecerlo, no estaba presente. En las comisiones tenían el quórum, así que podían sacar libremente los dictámenes. En el recinto tenían mayoría automática, podían sacarla a las leyes sin la presencia de la oposición. Y eso no es bueno para la democracia. Sin duda. O sea, nosotros se logró
fíjate vos, César, que tenemos un Congreso en donde el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, lo cual significó trabajar, trabajar, buscar consenso, enriquecer, y creo que se hizo un muy buen trabajo. Dentro de la comisión que presido, la Comisión de Legislación Penal, y volviendo al tema de la posición de la mujer, ¿no? Sí. Una comisión que siempre, o la mayoría de las veces, estuvo destinada a los varones, ¿sí? También mi bloque me dio esa confianza de presidir esta comisión, y de lo que es el año pasado, muchas leyes de este bagaje de leyes que han sido aprobadas, muchas pasaron por la comisión, quedaron cosas pendientes que me gustaría seguir profundizando. Uno de los desafíos que tengo es el tema del juicio por jurado. Ajá. Recordemos el juicio que se llevó a cabo y que tuvo un veredicto por los jurados en la provincia de Buenos Aires, del caso Ferré. Sí, sí. Y creo que es un tema que nos tenemos que dar, ¿no? Particularmente sufrí una evolución respecto de si la sociedad estaba preparada o no estaba preparada por un desafío de esta naturaleza, y créeme, César, creo que está muy preparada para esto, porque la sociedad tiene el sentido de justicia en su estado natural. Totalmente. Natural, sin ningún tipo de contaminación, como se puede decir, ¿no? Y fue así, fue contundente el fallo del jurado en ese caso. Posteriormente hubo otro fallo, y así, si uno se pone a investigar los fallos que hubo, son contundentes, bien, claros, y aparte es un mandato constitucional. Nosotros lo tenemos en la Constitución Nacional desde la sanción, sí, de la misma, y no le dimos cumplimiento. Y son muchas las provincias que hoy en día están llevando a su ordenamiento o a su administración de justicia este procedimiento. ¿Y en Jujuy será posible dentro de algún tiempo corto que podamos? Hay cierta reticencia, esto? Te digo, hay una cierta... Estuve hablando con algunos colegas y hay cierta reticencia que me parece muy bueno y sano, y yo lo que les propuse es generemos los ámbitos de debate. Ajá. Tenemos muy buenos profesionales nosotros acá, en donde podemos generar y empezar a entablar esos lugares, esos foros de debate, de discusión, de investigación, que me parece muy interesante. Y bueno, también está pendiente la posibilidad de la reforma del régimen penal juvenil. Esto ya se comenzó a elaborar a principios de este año desde el Ministerio de Justicia, y creo que vamos a estar en condiciones, si no es en el mes que viene, a fines del mes que viene, posiblemente el proyecto para tratarlo. Vamos a tener que ver cómo lo trabajamos. Es un año difícil, es un año eleccionario, pero creo que no tenemos que dejar, no podemos perder de vista también nuestro trabajo, en el caso mío, que tengo un trabajo allá, y bueno, responder también con la demanda de la elección, ¿no? De la campaña. Sin duda, hay mucho trabajo. Hay una duda que te aprovecho, sí, que estás acá. Vos fuiste electa en el 2013, desde el 2013 hasta el 2015, vos bien lo dijiste, había una mayoría absoluta del kirchnerismo. Ahora, ¿cómo es convivir en un nuevo Congreso del 2015 hasta lo que va del 2017 con esos kirchneristas que se cortaban las venas porque el país era todo fantástico, estaban todo bien, no había pobres en la Argentina? No lo digo yo, lo dijo la expresidente, que ya casi estábamos al mismo nivel que Alemania. Sí. Bueno, después cuando se empezaron a conocer los datos reales, que no hacía falta que el INDEC nos lo diga, hacía falta caminar un poco, sí, sobre todo en el interior profundo, para darnos cuenta de la Argentina que nos estaban dejando, ¿no? Mira, es difícil. ¿Hicieron mea culpa? No, ¿Hacen alguna autocrítica? Nunca, jamás. ¿Asumen responsabilidades? Nunca hicieron ni mega culpa, ni autocrítica, que son comportamientos sanos y necesarios
cuando uno lleva adelante algo tan importante como es esto de gobernar, ¿no? Y en el caso nuestro, dentro de lo que es el Poder Legislativo, sancionando leyes, jamás. Al contrario, siempre criticando la postura del gobierno, que justamente se puede criticar, pero no se enriquece, siempre son críticas, y de repente vos escuchás a algunos que estuvieron ocupando lugares estratégicos, ministro de Economía, y escuchás dando consejos sobre políticas que ellos nunca llevaron a cabo. O personas, diputados, que están muy involucrados en hechos de corrupción, ¿sí? Y hablando de moral y hablando de algunos episodios o tratando de vincular hechos de corrupción de ahora con personas dentro del gobierno, y se olvidan de todo el bagaje que ellos tienen en sus espaldas, que tendrán que dar respuesta al pueblo argentino de qué es lo que pasó. Porque cuando se dice que la corrupción mata, no es una expresión nada más, es una realidad, y uno ve hospitales que se vienen abajo, lo que pasó en Jujuy, la cantidad de casas no construidas y pagadas, el desembolso de dinero que no sabemos dónde está y cuál fue su destino, los sueños rotos de tanta gente y las ilusiones destruidas, gente que no tiene algo tan básico y elemental que es la posibilidad de tener agua potable, ¿sí? Entonces vos vas viendo un montón de cosas y los tenés de frente en una sesión y te generan una situación de decir, el ser humano te sale, ¿no? Sí, te sale el ser humano y vos decís, no puede ser, porque mega culpa hay que hacer. No fue así de perfecto lo que ellos planteaban. Nos mintieron durante mucho tiempo. Y este gobierno tuvo que dar datos y cifras que durante años no se dieron. Y datos y cifras que no nos gustan. Índice de pobreza, índice de inflación, índice de desempleo. El nivel educativo. El nivel educativo. Entonces, muchas cosas, datos y informes que fueron muy chocantes de darlo. Y lo tuvimos que dar y se tuvo que dar. ¿Por qué? Porque eso significa el comienzo para mejorar. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Pero yo creo que en ese tiempo o en ese trayecto en donde uno se pone a ver qué es lo que hay que hacer, es porque rompimos ese statu quo que teníamos como argentinos y como jujeños en particular, de decir, no podemos hacer nada. Se rompió esa barrera. Y ahora decimos, no, bueno, se hizo esto, pero yo quiero esto, demanda, el ciudadano demanda. Y eso está muy bueno, porque salió de estar en un estado de estatua, digamos, quieto, y esperando que las cosas sucedan, naturalizando cosas que no tienen por qué ser naturalizadas. Entonces hay un cambio, me parece muy, muy importante dentro de la sociedad, ejerciendo ciudadanía. Vos sabés que el cambio, por ahí, digamos, algunos índices, algunas cosas desde el gobierno nacional, repercute fuertemente en el bolsillo de muchos argentinos. Sí. Esto es innegable, digamos, no se puede negar. Pero yo veo que en Jujuy, esto es una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, el gobernador tiene un apoyo importante del presidente de la República, yo creo que Gerardo Morales no es lo mismo que Mauricio Macri. Esto es una opinión muy personal, en el sentido de ver algunas medidas de Gerardo Morales en sus primeros hechos de gobierno que apuntan mucho a lo social. Por ejemplo, hay muchas cosas que podría enumerar, pero pongo como ejemplo el tema del BEGUP,
el boleto gratuito para los estudiantes en toda la provincia. Esto sin ningún tipo de duda impacta directamente en la economía del más humilde, pero también es un aporte importante, entiendo yo, para la educación. Vos sabés que si los jujeños te votan vas a tener la responsabilidad, como la tenés hoy, de ser la vocera, de llevar la voz de los jujeños, los pedidos de los jujeños al Congreso de la Nación. El litio, Cauchari, el tren, un montón de cosas de esta nueva matriz productiva de la provincia, entre otras cosas, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. Aparte, el gobernador también lo hace en forma personal y nos encomienda en forma permanente que estemos en contacto con la gente de allá de Buenos Aires, investigando y viendo los avances, porque lamentablemente estamos dentro de lo que es un sistema de burocracia, ¿no? Y los tiempos de acá no son los tiempos de allá. Entonces, nosotros somos los que tenemos que gestionar, colaborando con los ministros. Los ministros viajan mucho a Buenos Aires porque es uno de los factores que siempre dice el gobernador, hay que estar encima, no molestando, sino preocupándonos por esos temas. Jujuy ha cambiado, como vos bien dijiste, y ha tomado las riendas de generar o de cambiar la matriz, esa matriz corrupta que estaba plasmada en nuestra provincia, se cambió por una matriz de trabajo, de generar fuentes de trabajo, de cambiar la visión y la idea que se tiene de la provincia de Jujuy. El tema del parque solar, yo creo que todavía no podemos tomar dimensión de lo que va a significar en cuanto a cambio de estructura en la provincia de Jujuy. Ha sido el único proyecto de la República Argentina que ha sido aprobado en China, porque fueron con una carpeta importante de proyectos, y el único que fue aprobado fue el de Jujuy. ¿Pero por qué? Porque el gobernador y todo su equipo, un equipo muy importante de profesionales jujeños, también hay profesionales de Buenos Aires, pero profesionales jujeños que se ocuparon y se preocuparon para que esto sea factible. Y se viajó las veces que fue necesario viajar para mejorar, para enriquecer ese proyecto, y es que ahora lo tenemos. Y eso significa una posición dentro de la región, como también así dentro del mundo, porque ahora nos van a mirar. Y nosotros tenemos una industria, y una industria que es el sol, que es la radiación solar. Dentro de esa estructura de Jujuy Verde, de Jujuy Capital Nacional de la Pachamama, cuidando nuestro medio ambiente, entonces vamos a generar energía, pero energía que no va a contaminar y energía que a los jujeños nos va a dar rédito. El tema del litio, somos una de las fuentes más ricas de litio. Y la idea obviamente es no sacar solamente el litio, claro, sino darle un valor agregado. Darle un valor agregado, pero acá. Claro. Para lo cual los jujeños también vamos a tener que hacer un clic en cuanto se va a necesitar mano de obra capacitada, nos vamos a tener que capacitar. Los jóvenes quizás van a tener que hacer un cambio de visión de qué es lo que va a ser más productivo de ahora en adelante, cuando tengan que sentarse a estudiar, para generar fuentes de trabajo, porque va a ser un manantial de fuentes de trabajo Jujuy, así con el panorama que tenemos hoy en día. Vos sabés que esto lo tenemos que entender muy fuertemente, Gaby, yo coincido. Yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba del paso de Jama, decía, bueno, el paso de Jama va a traer desarrollo, van a pasar tantos vehículos y esto y todo otro. Y la pregunta que yo me hacía y hacía en ese momento es ¿qué estamos haciendo para capacitar al jujeño para poder brindar el servicio que significa tener un corredor tan importante? Yo decía, si no lo capacitamos, el jujeño va a tener trabajo, pero alguno estará limpiando una mesa, barriendo el piso, limpiando el piso, que no es para nada indigno, pero digo,
si teníamos ese corredor, estábamos preparándonos para la gran afluencia de tráfico y de carga y de comercialización. Yo decía en aquel momento, hace muchos años, hay que prepararlo a los jujeños para que sean parte importante de este desarrollo carretero. Bueno, esto es lo mismo, yo coincido. Exactamente. Esto hay que prepararlo a los jujeños para que sean importantes dentro de esa matriz productiva. Bueno, por eso es que el gobernador también lo pensó a eso. Y la idea es generar acá, dentro de lo que es la educación, terciarios y lugares donde el jujeño se pueda capacitar, porque nosotros vamos a ser los que vamos a tener que dar, más allá de la capacitación profesional, nosotros con la experiencia que vamos a tener aquí en Jujuy, creo que vamos a ser los más capacitados para que en un futuro después capacitemos y enseñemos lo que va a ser el tema del litio, en el tema de la energía solar. Así que la idea fundamental, obviamente, es que primero capacitarnos nosotros, que esa capacitación se haga acá, en la provincia de Jujuy, donde se está trabajando con la Universidad Nacional para que se puedan abrir cátedras específicas, carreras específicas en ese sentido. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Qué es lo que tienen pensado o qué es lo que tenés pensado vos en forma particular en esta campaña? Que la primera etapa va a ser hasta el 13 de agosto y después la otra que va a desembocar el 22 de octubre. Bueno, recorrer la provincia como lo tenemos que hacer, como estamos acostumbrados a hacerlo. Igual, mañana ya me estoy yendo a Buenos Aires, claro. Tenemos sesión el día miércoles. La idea es aprobar el proyecto, el dictamen que salió sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que pasó por mi comisión, un tema muy importante para la sociedad, y de ahí tengo actividades hasta el día viernes en Buenos Aires, y bueno, me vendré para acá el sábado y a salir de campaña. Es cansador una campaña, pero uno lo hace con mucha energía, y el contacto, César, es increíble. Claro. En los lugares a donde uno va, el contacto de la gente es como digo, esa energía solar que nosotros vamos a tener, te trasladan toda esa energía cuando vos ves, cuando te miran a los ojos y te dicen las cosas, las buenas y las malas. Claro. Y uno tiene ahí la responsabilidad, porque no es un contacto de televisor a televisor, es un contacto de piel a piel, y te lo dicen y vos lo recibís mirándolo a los ojos. Entonces genera una responsabilidad muy, pero muy grande. Y también te ayuda y permite, eso ¿Sí? es un tema que yo siempre digo cuando lo veo al gobernador andando todos los días por todos los pueblos de la provincia. Digo, siempre hablo con la producción, le digo, acá puede pasar cualquier cosa, menos el diario de Irigoyen. A Gerardo no se lo van a armar, porque al estar en contacto con la gente podés ir ajustando tu proyecto, ¿no es cierto? Porque vos por ahí pensás, si hay que hacer una plaza acá, y viene el vecino y te dice, no, acá la plaza no, nosotros porque la plaza no es conveniente hacerla. Exacto, entonces este contacto es el que tiene un valor contundente, digo. Mira, el otro día estuvimos en Valle Grande, ¿no? La semana pasada estuvimos ahí con el ministro, con Mario Fiat, con el presidente del bloque de la legislatura del bloque radical, con el diputado Bernis, y ese contacto con la gente llevando una ambulancia de alta complejidad a la zona de Valle Grande, que si bien San Francisco tiene también ya una ambulancia, pero es para que se quede en Valle Grande. Una necesidad básica para todas las poblaciones aledañas. Y estamos hablando del Jujuy profundo, ¿no? El que quedó relegado por mucho tiempo, donde además se le llevó insumos y otras necesidades que habían estado requiriendo. Y la alegría de la gente en ver la ambulancia que va a quedar ahí, y que alguno de sus enfermos o gente del pueblo va a poder ser trasladada dignamente. Claro. Ellos nos contaban que a veces tenían que trasladarlo a caballo,
y viendo cómo los pasaban de un lugar a otro o pidiendo a algún vecino que se diera el auto para poder trasladarlo al nosocomio más cercano. En fin, se está cambiando, como se repartieron más de 45 ambulancias en los distintos sectores de la provincia de Jujuy, como se proveyó también a los bomberos de equipamiento que años hacía que no teníamos camiones de bomba, a la policía de equipamiento necesario, de autos, de bici, de moto, o sea, las maquinarias, claro, las maquinarias viales. Cuando pasó lo de la luz de Volcán, si nosotros no hubiésemos tenido las máquinas que se han comprado, la respuesta inmediata que se dio a las horas de que sucedió el alud, hubieran pasado por lo menos 24 o 48 horas hasta que una máquina podría haber estado en el lugar. Porque tendríamos que haber alquilado máquinas y trasladar las máquinas al sector o al lugar. Ahí las teníamos las máquinas y estuvieron trabajando desde la hora, porque el gobernador tuvo a la hora de la luz, estuvo en la localidad de Volcán, inmediatamente estuvieron trabajando en forma permanente. Acuérdate que las lluvias continuaron. Sí, era incesante, yo estuve en ese lugar, lo que se construía se venía abajo, claro. Entonces yo creo que estamos, y la naturaleza no fue muy generosa este año con Jujuy, ¿no? En el ramal primero, después acá, después en Tilcara, en varios lugares tuvimos varios episodios. Y creo que hemos respondido con lo que se ha sido la organización del comité de emergencia. Estamos hablando de un gobierno presente, un gobierno que está en la localidad, que está con la gente, y eso se ha visto. O sea, ni siquiera tenemos que hacer un eslogan de eso, sino mostrar lo que se ha hecho y la idea que tenemos de seguir construyendo y de mejorar. El tema del tabaco, cómo el gobierno salió a ayudar y a apoyar la industria tabacalera, el tema del ingenio La Esperanza, también cómo se metió, se comprometió, que tuvo que irse varias veces a hablar también a Nación respecto de ese tema. En fin, creo que el tema hoy en día del compromiso educativo, del pacto educativo, es algo muy importante. Pensar qué educación queremos para los jujeños, en donde todos los sectores de la sociedad se involucren en pensar la educación que queremos de ahora en adelante. Es un gran compromiso, no tan solo el Estado como obligado a hacerlo, sino las instituciones intermedias, las asociaciones. ¿Qué Jujuy queremos o qué educación queremos para Jujuy, para nuestros hijos? Me parece que son cambios muy importantes que se están dando dentro de esta nueva visión de gobierno. Bueno, hay que esperar qué es lo que dicen los jujeños. A mí me parece que llevar el mensaje, por eso siempre queremos que vengan todos a nuestro programa para que le cuenten a los jujeños lo que están haciendo, del oficialismo, de la oposición. Esto es un programa abierto, pero para que el jujeño conozca el mensaje de los actores principales. Y después, yo siempre digo, tenemos un pueblo muy inteligente, que sabrá tomar el camino correcto. Y si no, vayan a octubre del 2015 y vayan si los jujeños no eligieron inteligentemente en aquel momento. Así es. A llevar el mensaje entonces. A llevar el mensaje y comprometerme, como lo hice allá en el 2013, si la ciudadanía, si el pueblo jujeño deposita nuevamente la confianza en mí, bueno, el compromiso está latente, y a seguir trabajando, porque estoy convencida que el rumbo que se inició en el 2015, en particular para mi provincia, para Jujuy, a la cual amo, y en general para lo que es la Argentina, en Jujuy se están viendo estos cambios de los cuales hicimos mención, y la Argentina está saliendo. Y no lo digo yo, los dicen los índices que
de un INDEC que es confiable hoy en día, porque tira datos concretos, como lo fue siempre, como lo fue antes, Sí, claro. Antes del último tiempo, por decir de alguna forma, y que están hablando de una evolución, de una disminución de la inflación, de una nueva generación de empleos, los índices están mejorando, lo tiene que sentir la gente, ¿no? Pero tiene que ver también que esos números están mejorando y que sin lugar a dudas prontamente va a repercutir también en el bolsillo de la gente, y la gente lo va a poder apreciar y palmar cuando vaya a los súper, cuando vaya a todo lo que forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, estoy segura, estoy convencida que sí. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a vos, Gracias y César. lo mejor, ¿eh? Como Gracias siempre, a vos. todo el afecto hacia tu persona, y esperamos que esta campaña te vaya muy bien. Muchas gracias. Estuvo en este primer bloque la diputada nacional, la doctora Gabriela Burgos, cabeza de lista del Frente Jujeño Cambiemos para las PASOs 2017. Nosotros vamos a ir buscando el primer mic de noticias para luego continuar con este punto de vista de este lunes 26 acá por tu canal, Canal 2 de Perico. Dale.